Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos a este programa especial que nace de Censura Cero por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana y por la Universidad de las Naciones. Estamos en el conversatorio y hoy vamos a hablar de un tema que me parece importante puesto que se ha vuelto de interés no solamente nacional, sino internacional. Y por eso el panel de hoy es un panel multicultural. Tenemos a gente de Colombia, maestros, expertos en materia de educación, y a nuestros maestros de la Universidad de las Naciones. Bienvenidos todos, los invitamos a que nos compartan, a que nos den like, a que dejen sus comentarios, experiencias y preguntas para el panel. Estaremos en vivo conversando y creando una nueva comunidad de aprendizaje para así tener una mejor sociedad. Y vamos a empezar hablando y presentando a los invitados panelistas del día de hoy. Y empecemos con nuestros invitados de Colombia. Luis, dinos quién eres, por favor. Muy buenas noches a todos. Agradecer a la Universidad de las Naciones, a los compañeros panelistas, a toda nuestra audiencia por esa conexión y esa participación fiel a este programa. Soy docente universitario y también docente de un colegio público de adolescentes nombrado en propiedad aquí en Colombia, del Colegio Balbino García. Interactúo con jóvenes, con adultos, y eso de verdad que me enriquece como persona y como gran maestro. Claro, muchas gracias. Y efectivamente, los que amamos la educación, sabemos que no hay mejor mirada que la de un alumno que está viendo con cara de confusión y te dice, y entendí, es lo máximo. Es lo mejor que nos puede pasar como docentes. William, adelante, cuéntanos quién eres tú. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es William Velázquez Barrios, pues soy abogado de profesión, especialista en Derecho Administrativo y conciliador adscrito ante el Ministerio de Justicia y del Derecho y investigador de la Corporación Universitaria Americana, la cual muy comprometidos con este panel y a su servicio. Pues bueno, feliz por esta invitación que me hace mi alma mater, ya lo puedo decir así porque soy estudiante de la maestría en Ciencias Jurídicas y Sociales y de verdad que qué bueno tener el privilegio de poder compartir con este loable panel y espero que estas reflexiones sean de mucho agrado para todos nosotros. Entonces, un abrazo. Gracias por esta presentación. Yo no sabía esta información, le pido una disculpa por ello, así que le vamos a dar una beca en la Universidad de las Naciones para el doctorado. No, no, todavía no está autorizada. Bueno, lo voy a intentar, maestro William, se lo prometo que lo voy a intentar. Y ahora vamos con nuestros maestros de la Universidad de las Naciones. Luis Miguel Pérez Duarte, por favor, dinos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy aquí? Muchas gracias, Estefano. Pues yo soy Luis Miguel Pérez Duarte, soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad de las Naciones, soy docente desde hace aproximadamente 13 años. Actualmente imparto clases en la Universidad de las Naciones a nivel licenciatura y a nivel maestría. Y bueno, pues también muy contento de haber logrado enlazar estos dos países hermanos que tenemos mucho en común, desde el lenguaje, religiosidad, tenemos mucho que compartir, pero también tenemos mucho que aprender de ellos. Entonces, pues muy contento y a ver qué podemos concluir para tratar de construir una mejor sociedad. Y por último, y no menos importante, doctor, le cedo el control. Muchas gracias, Estefano. Muchas gracias a Luis Antonio, a William, a Luigi por estar aquí, por coincidir esta noche en Colombia y en México. Soy Eduardo Manzanares Retana y desde hace 25 años, desde el 14 de agosto de 1994, me dedico a aprender de mis alumnos de licenciatura, a aprender de mis alumnos de maestría y a aprender de mis alumnos de doctorado. Y estoy aquí para aprender. Yo me declaro un ignorante permanente y por esta razón es que he decidido y tomé la decisión desde 1994 de convertirme en un aprendiz,
en un aprendiz de la gente que me ha rodeado a lo largo de estos 25 años de carrera académica. No importa lo que haya estudiado, a final de cuentas, para mí. Lo importante, insisto, es que he llegado a aprender y he llegado a estar en el momento adecuado, en el tiempo justo y con la gente indicada para poder crecer como persona, para poder crecer como ser humano y también para poder crecer como un profesionista. Este primer ejercicio, este conversatorio Colombia-México es verdaderamente loable y espero que todos los que nos están viendo a través de las redes sociales pues tengan una experiencia como la que yo estoy ya sintiendo y viviendo, una experiencia inolvidable. Así es, así será, se los prometemos. Vamos a dar lo máximo para poder crear una mejor sociedad y aplicar un poquito lo que hemos aprendido con la experiencia. Y nada más como comentario, como dato, el doctor Manzanares empezó a dar clases en el 94. En ese año yo tenía 2 años. Imagínense. Se los dejo nada más así al costo, ¿verdad? Pero vamos a empezar. Conflictos en el aula. Esto es algo como que de toda la vida, ¿no? Desde que ha habido escuelas ha habido conflictos. Mi pregunta para todos los panelistas es la siguiente. ¿Por qué existen conflictos en el aula? Empiezo con usted, maestro Luis Antonio. Considero algo muy importante, pues, definir al hombre, al ser humano, como un ser en relación, así como se define un ser político, un ser religioso. Me gusta mucho la definición de ser en relación, ya que por la misma naturaleza lo lleva a cabo en torno, frente a los demás, frente a la misma naturaleza, en medio ambiente, consigo mismo y en el plano trascendental. Bajo esas 4 dimensiones considero al hombre en esa relación. Dentro de un aula de clase, lógicamente, pues está muy relacionado físicamente, emocionalmente y lógicamente en nuestras escuelas hablamos ya de amotinamiento, 40, 45 estudiantes en cada aula de clase. Ahora pues el tema de la pandemia nos va a permitir, considero yo, mejorar el tema de la alternancia, ya pues limita la cantidad de estudiantes, bajaría pues el índice y lógicamente pues espero también el tema de posibles conflictos, al ser menos. Es una utopía que tengo ahí. Hay una definición muy bonita de qué es un conflicto, la remito del Instituto de Paz de los Estados Unidos, ya que con Willy somos becarios, vinieron aquí a Colombia, hicieron una apuesta y fuimos ganadores en ese proyecto. El conflicto ellos lo ven como algo inevitable, que forma parte de la condición humana, ¿sí? Y ese conflicto pues es algo neutral, independientemente como lo veamos, ¿sí? Puede ser para bien como también puede ser para mal. Eh, en esa base de ideas, pues el aula lleno de gente, de multitudes, hablamos de hacinamiento aquí en Colombia, no sé cómo estarán las aulas de clase ustedes allá en México, pero aquí ya podemos hablar de hacinamiento. Lógicamente esa interacción humana es muy constante y el aula de clase yo a veces lo percibo como una mini sociedad, es decir, allí podemos acercarnos nosotros como si fuera un laboratorio y ver a micro esos grandes problemas que se pueden presentar en la sociedad. Por tanto, no podemos hablar nosotros de ausencia de conflicto en el aula de clase. Forma parte de la condición humana. Con eso, pues no estoy justificando la violencia, ¿no? Es decir, eso ya es otra cosa muy aparte. Claro. Pero el conflicto en sí es beneficioso. Ayuda al estudiante a desarrollarse también como persona. Y yo creo que todas las democracias del mundo han crecido en base a los conflictos y cómo han solucionado eso. Claro, totalmente de acuerdo. Pero una pregunta de lo que acaba de decir maestro Luis Antonio. Entonces está diciendo que el salón de clases es un laboratorio. Entonces yo puedo experimentar dentro de un aula de clases. Bueno, personalmente sí me gusta observar el comportamiento humano, ¿no? Llevamos años
acercarnos al ser humano, y el de Sócrates nos viene el conócete a ti mismo, ¿no? Es una tarea magna que aún hoy no podemos plasmar y decir, vea, este es el modelo, el prototipo, el perfecto. Entonces, en base a eso, sí me gusta, hago yo ese ejercicio como docente, como profesor, y tratar un poco de vislumbrar esas problemáticas que se dan. Ok, muy bien. Seguimos con el panel. Misma pregunta ahora, maestro William. ¿Por qué existen conflictos dentro del aula? Bueno, es muy interesante lo que señala el maestro Luis Antonio, y estamos de acuerdo en ese punto de que los conflictos son inherentes a nuestra vida. Tanto que quisiera hacer una referencia cuando los padres están a punto, pues, en ese acto de tener a su hijo. El primer conflicto es ponerle el nombre. Si es niño, se puede llamar como la mamá, o si es niña, como la mamá, y si es niño, como su padre. Entonces, mire que desde el mismo acto de nacimiento, ya sin nosotros hacer parte del conflicto, ya hay un conflicto. Después que nos vinculamos a ese conflicto y de alguna manera impacta en nuestra vida. Entonces, el conflicto hace parte de nuestra naturaleza humana y es inevitable. Y como es inevitable, nuestras aulas no son exentas, no hay una cláusula o no hay una nota o no hay una dirección, tanto que los manuales de convivencia, no sé si en México se llamen igual, los manuales de convivencia de las instituciones crean unos comités de convivencia escolar con el ánimo, y también desde el comité directivo, con el ánimo de que se establezcan acciones frente a los conflictos que puedan generarse no solo en el aula de clases, sino también en los ambientes compartidos, o sea, esos ambientes escolares, como le llamen acá, el recreo o la salida de pronto a campo. En cualquier momento se puede generar un tipo de conflicto en el aula. Pero me llama mucho la atención en este punto, y quisiera pronto hacer una cita de Gracie Bertoli, que ella es teacher trainer para Cambridge University de Chile, y ella nos dice que hay unos puntos claves para entender el conflicto en el aula. Primero, un tema de actitud. Segundo, de falta de habilidades en el trabajo en equipo. Tercero, que muchos se sienten obligados a tener un afecto del otro, porque si no interactúan, pues no hacen parte del grupo, del combo, de que, bueno, si estás con este grupo, estás con los mejores, en fin. Entonces, como esos punticos que son importantes para comprender por qué existe conflicto en el aula. Totalmente de acuerdo. Y al final es una falta de comunicación, veo yo, entre estas microsociedades que existen en cada aula, donde por no comunicar qué sienten, empiezan los malos entendidos y empiezan los conflictos. Totalmente de acuerdo con usted, maestro William. Luis Miguel Pérez Duarte, ¿por qué existen conflictos en el aula? No pensé que por mi culpa, porque todavía no, se nos hace rato. Muchas gracias, Estefano. Tenemos que entender que para que exista un conflicto necesitamos ser más de dos. O sea, el conflicto es inherente al ser humano y el ser humano vive en una sociedad, ¿sí? Y el conflicto se comienza a generar cuando una persona obstruye, lacera o lastima a otra. Esto es un concepto de Van der Biel, un holandés por ahí de los años 30, 40, cuando comenzó a haber una manera de ver los conflictos desde un punto de vista diferente. Y bueno, es imposible pensar que en la relación que existe en una comunidad no pueda haber conflictos. Y puede haber conflictos de muchas índoles, cultural, religioso, político, de la misma relación que tiene el individuo
desde su formación primaria, hablando de la familia. Entonces, los conflictos en el aula tienen muchas variantes, desde los que incluye a todos los componentes que están dentro del área, el aula. Alumno con alumno, alumno con alumna, alumnos con los profesores y alumnos, institución y profesores. Claro. Y esto no lo podemos negar, es algo que existe por el simple hecho de ser seres humanos que vivimos en una sociedad. Claro. Y hay muchas maneras de interpretar estos conflictos. En los años 30, 40 se tenía la idea que el conflicto era algo negativo y se intentaba eliminar. Y ahora, a través de nuevas tesis, el conflicto se ha integrado como un punto para crecer, para conversar, para dirimir diferencias y para poder restituir la persona que ha dañado, los daños causados por esos conflictos. Es cierto. Y al final son momentos de aprendizaje, ¿no? La vida, como dices, es inherentemente llena de conflictos y el quererlos evitar no va a ser que los sepamos enfrentar. Y la vida es de enfrentar los conflictos para salir adelante y triunfar. Doctor Manzanares, ¿por qué existen conflictos dentro del aula? Existen conflictos porque somos seres humanos, porque somos seres ontológicos y no me quiero meter en los terrenos de Luis Antonio, que él es el filósofo y él es el que tiene la experiencia sobre la teoría del ser y la teoría de la existencia. Pero a final de cuentas somos seres humanos, somos seres que vivimos en comunidad y los conflictos están presentes en la vida del ser humano desde que es el ser humano, desde que somos seres humanos. Prácticamente. ¿Por qué? Porque los conflictos nacen por las relaciones humanas o nacen por necesidades fisiológicas, necesidades psicológicas, necesidades de afecto, por diversos intereses. Es más, el conflicto nace por desacuerdo entre las personas y así hay que verlo. Y dentro del aula, pues imagínense, hay un mundo en cada uno de los cerebros de nuestros estudiantes independientemente del nivel, desde el nivel preescolar hasta el nivel de doctorado. Y cada uno de nosotros tiene un contexto y una serie de situaciones que pueden modificar la conducta al momento de presentarse algo. Y el conflicto, desde mi punto de vista, es bueno. Desde mi punto de vista es bueno. ¿Por qué? Porque el conflicto te ayuda a aprender a solucionar problemas y cuando lo podemos hacer de manera creativa, pues qué mejor. A través del pensamiento crítico, a través del análisis de la situación en la que se está presentando, y esto te ayuda a crecer también como ser humano. Claro. Entonces, lo que yo considero que debemos tener, una es no tenerle miedo a los conflictos, pero sí hacer una diferencia entre lo que es un conflicto y lo que es un problema. Porque el problema, o sea, a final de cuentas, se presenta cuando nosotros queremos alcanzar una meta y no lo podemos hacer o estamos luchando por alcanzarla, o bien una necesidad no cubierta, un obstáculo que se interpone para llegar a nuestra meta, que a final de cuentas no forzosamente nace de las relaciones o de las interrelaciones entre los seres humanos. Y esto sí me gustaría dejarlo, o sí quiero dejarlo desde mi punto de vista claro, en que no es lo mismo un problema que un conflicto. Entonces, el problema es una dificultad que se presenta cuando queremos alcanzar una meta. Por su parte, el conflicto es una especie de problema especial, pero que se da entre dos o más personas. Claro. ¿Sí? Que nace precisamente por esa interrelación, ese presentar, ese choque que se da entre las personas para tratar de alcanzar una meta, sea junto o sea separado. Y en el aula, así como comentaban nuestros colegas hace un momento, pues México adolece del mismo problema, considero que Latinoamérica adolece del mismo problema, que a pesar de tener restricciones pedagógicas en cuanto a la cantidad de alumnos en el aula, pues esto no les interesa a las instituciones educativas ni al sistema educativo de nuestros países latinoamericanos.
y bueno, pues se nos presentan 40, 45, 50 alumnos en el aula con un solo profesor y queremos que se le dé atención prácticamente especializada a todos y cada uno de ellos cuando es inhumanamente imposible. Entonces, dentro de esa relación alumno-maestro, maestro, otros maestros, estudiantes con estudiantes, pues se presentan una serie de conflictos que, insisto, desde mi punto de vista, son positivos siempre y cuando, y coincido completamente, no se lleguen a los golpes. Totalmente de acuerdo. Y al final del día tenemos que preservar la integridad del estudiante. El maestro Luis Antonio, ¿quería comentar algo? Sí, sí, señor. Pues me gustaría devolver la pregunta a mis compañeros panelistas. ¿Qué pasaría si en el aula de clase no existiera conflictos? Porque yo considero que el conflicto ayuda a avanzar, ¿no? Ayuda a progresar, genera creatividad, puede generar empatía. Entonces, ¿qué pasaría si nos encontramos con una aula de clase de cero conflictos? Qué lástima que no soy panelista porque tengo muchas ideas. Pero adelante, por favor, Luis Miguel. Es muy interesante lo que está planteando Luis Antonio, porque tiene mucha razón. Nosotros tendemos a pensar que un conflicto es un acto violento muchas veces. No necesariamente. Puede haber conflictos de comunicación, conflictos muchísimos, incluso conflictos en cómo llegar a deliberar el conocimiento o la manera en que queremos que un alumno pueda crear su conocimiento. Y podemos encontrarnos con muchachos que tienen una manera de aprender totalmente diferente a la otra. Y eso puede generar un conflicto. Ahora, el problema aquí es cómo lo vamos a resolver. Y hay infinidad de tesis, de teorías. Incluso no necesita uno ser muy docto para poder determinar cuál puede ser una solución. No sé, uno no se tiene que meter en una situación académica, simplemente por sentido común, simplemente por empatía. Hay muchas maneras de solucionar un conflicto. Claro. Pero al final del día, esa cuestión de empatía es muy difícil de comprender, porque tú le preguntas a una persona qué es la empatía y te va a decir, para mí la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Y no es todo así. ¿O qué opina, maestro William? Sí, es Con que con todo- ese es un punto importante porque normalmente en esa relación docente-alumno o viceversa, pues siempre en cualquier momento puede haber un conflicto. De pronto el alumno no le gusta cómo lo trata el maestro, o al revés, el maestro no le gusta cómo de alguna manera lo tratan los estudiantes, o sea, y esto tiende a influir en situaciones de manera negativa, como también puede influir de manera positiva. De manera negativa, ¿en qué aspecto, maestros? Sencillo, que llega un momento donde dejamos ese estatus de maestro de alumnos y se convierte en una situación más de tipo personal que de un aula de clases. Y de manera positiva, ¿qué es lo que sería que se puede hacer? Que a partir de esa situación, de ese desacuerdo o esa diferencia, pues se aprenda. Empecemos a desaprender también de que no todo va a ser de pronto como uno quiere, pero que de ahí salga una lesión. Por eso muy oportuno lo que dice el profesor Luis Antonio al decir imaginarnos un aula sin conflicto. Yo diría que sería como los robots, esos que están saliendo ahora nuevos, que uno los configura y les dice, bueno, hoy yo quiero que tú me leas el diccionario y me digas las palabras principales del diccionario. Entonces empieza el robot a decir las palabras principales del diccionario. Entonces pienso que el conflicto le pone un punto de partida para que en el aula se construya, para que en el aula entendamos de que no todos siempre vamos a estar de acuerdo o no muchos vamos a estar en esa posición de que tú tienes la razón o yo la tengo, sino más bien simplemente sentar una base
de que el conflicto rompe esa línea de equilibrio porque nos permite pues abrirnos a un mundo de posibilidades. Claro, totalmente de acuerdo. Y quiero comentarles algo. Yo alguna vez tuve un grupo que le decía los zombies, porque no me generaba ningún conflicto, ni me interrumpían, hacían todo bien, entregaban las tareas, pero ninguna tarea tenía esa emoción, sabrosura. Y era, decía, despierten. Yo juré en la sala de maestros que si uno de los niños me recordaba a mis ancestros, le ponía 10. Nada más porque iba a ver que había un conflicto, iba a haber aprendizaje perdurable. Qué gran pregunta, maestro Luis Antonio. Bueno, quiero ver el público está comentando mucho. Gracias a todos por comentar. Les invitamos a participar, a dar sus ideas, a hacer preguntas a los panelistas y a contar sus experiencias que han tenido dentro de un aula para que así podamos construir todo el conocimiento que estamos queriendo crear en este conversatorio. Dice Alan Ortiz, muchas veces he escuchado debates sobre si el profesor puede ser amigo del alumno y siempre hay opiniones diversas. ¿Ustedes qué opinan? Eduardo Manzanares. No, la respuesta para Alan es sí. Sí se puede ser amigo del alumno y el alumno sí puede ser amigo del maestro, adentro y afuera del aula. Mira, yo parto del punto en el que uno es docente adentro del aula y afuera del aula, pero también es persona en ambos espacios. No dejas de ser persona en ambos espacios. Claro. Al principio me llama mucho la atención, sobre todo estoy hablando de 1995, 1996. Acudí al cine, vivía en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y me ve una alumna de nuevo ingreso en licenciatura y cuando me ve en la taquilla del cine, abre los ojos y me dice, profe, ¿qué hace usted aquí? Yo, pues, hago lo mismo que tú, divertirme, acudir al cine, ver una película. Soy un ser humano común y corriente. ¿Qué no se estudia? No soy un ser especial ni mucho menos, ¿no? Soy así. Y así como me pasó con esta alumna, tengo la dicha de haber jugado fútbol con mis estudiantes, haciendo equipo con ellos, jugando contra ellos, jugando voleibol. ¿Y por qué lo digo, Estefano, Luis, William, Willy, Luigi? Lo digo porque una clave del éxito, desde mi punto de vista, para que la educación se dé de manera efectiva, Claro. es hacerle al alumno divertida su vida académica, que se divierta. Y de esa manera estará dispuesto a aprender. ¿Y tú qué haces con un amigo? Divertirte. Divertirte. Claro. Entonces, le tienes que hacer divertido eso y es por eso que sí hay una relación personal entre tus estudiantes y tú como maestro. Y es muy positivo. Y esa parte. Entonces, por eso la respuesta que le doy a Alan es sí. Gracias, Alan, por participar. Y nada más, déjame hacer un paréntesis adicional a esto, que sí es muy importante, el que el alumno siempre esté consciente de que hay una línea cuando estás adentro de la institución y del aula y cuando estás afuera del aula. Es como la pareja, trata de no llevarte los problemas del trabajo a casa y no te lleve los problemas de casa al trabajo. Claro. Pero es de aprender y es de aprender mucho. Yo le llamo utilizar las dos manos, utilizar la mano derecha y utilizar la mano izquierda. Ya me han escuchado aquí en México decirlo. Muchas veces estiramos con la derecha pero aflojamos con la izquierda y cuando nos toca apretar con la izquierda aflojamos la derecha. Y esto se da por conflictos. Luis Antonio nos hizo una grandiosa pregunta. Imagínate que no hubiera conflictos en el aula. No, pues es prácticamente imposible. Dejaríamos de ser seres humanos. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el conflicto no tiene ninguna connotación negativa. Y ese es un comentario que nos hace también ahí José Beltrán. No tiene ninguna connotación negativa. Al contrario, el conflicto promueve una gran riqueza creativa. Claro. Y por eso es importante tenerlos y se tienen. O sea, no sabría ser maestro si no hubiera conflictos dentro del salón de clase, la verdad.
Sí, al final del día uno espera que la vida docente sea mucho más sencilla si no hay conflicto, pero al contrario, es más sencilla si lo existe, porque aprendemos a lidiar con ellos y enseñamos a lidiar con ellos. Quiero leer una pregunta que acaba de llegar que me parece muy buena, que dice Janet Sainz. ¿Hasta dónde el conflicto es sano entre el docente y estudiante y cuándo es negativo? Vamos contigo, Luis Miguel Pérez Duarte. ¿Hasta dónde el conflicto es sano entre el docente y el estudiante y cuándo se vuelve negativo? Depende de qué tipo de conflicto estamos hablando. Okay. Si se está refiriendo Inés creo que se llama, ¿verdad? La muchacha. Si lo que se está refiriendo es un conflicto, una confrontación, un desacuerdo directo entre un alumno y un docente, lo primero que hay que hacer es buscar la solución al problema, ¿sí? Si es imposible solucionarlo entre maestro y alumno, tendríamos que acudir a la instancia pertinente para que nos ayuden a mediar acerca de este asunto. Un ejemplo sencillo. Cuando un alumno se siente agredido por una calificación que considera no merece. Ah. Y ahí, ¿cómo lo podemos resolver entre un alumno y un maestro? Tú puedes decirle tus razones y el alumno puede esgrimir también sus razones, pero cuando el alumno dice no entiendo por qué yo recibí esta nota, entonces es prudente acudir a una instancia superior que pueda ser un mediador para resolver eso. Aquí no se trata de qué tan prudente es o qué tan, hasta dónde podemos llegar a generar conflictos. Los conflictos son necesarios, pero no necesariamente los tenemos que buscar. No tenemos que salir con los guantes puestos para ver, yo soy el más fuerte, porque estaríamos cayendo en una de las tesis que se llama la tesis psicopatológica, o sea, cómo se resolvían los conflictos antes, pues a través del grito y la fuerza, y nos tenemos que remitir muchos años atrás, ¿no? No se trata de buscar el conflicto, se trata de que si se presenta un conflicto, seamos capaces de reconocerlo y de atacarlo de una manera positiva para poder crear algo positivo tanto para el alumno como para el maestro y por supuesto para la institución que se va a ver reflejada en una sociedad que a través de esos procesos van a formar personas que tengan la capacidad de resolver los conflictos que se les presenten en la vida. Así es. Hay otra pregunta que me llama mucho la atención. Yo les quería preguntar a ustedes qué tipo de conflictos existen en el aula, pero me gusta más esta pregunta porque es a través de nuestra experiencia como docentes. La pregunta es de parte de Linda René. ¿Cuál fue la peor experiencia con un estudiante y cómo lo resolvieron? Vamos a escuchar a nuestros hermanos colombianos. William, ¿cuál fue tu peor experiencia docente con un alumno y cómo la resolviste? Bueno, hace cerca de 2 años estuvimos en el Congreso Internacional Interdisciplinario de Desarrollo que organiza la universidad, pues la Corporación Universitaria Americana. Y en ese, digamos, diálogo, pues yo estaba hablando sobre el tema del conflicto armado en Colombia. Y pues decía de que en este conflicto quienes han sufrido no solamente las afectaciones generadas en materia de la violación de los derechos humanos de las personas que fueron víctimas, sino de alguna manera la falta de atención por parte del Estado. Y pues bueno, me encontré a un estudiante que tenía cierta tendencia política con el actual gobierno. Entonces me dijo así, literal me dice, profe, usted está equivocado. Usted no puede decir eso porque el gobierno de alguna manera viene trabajando. Bueno, me dio sus razones, me enfrentó. Y pues yo sencillamente lo que pude hacer en ese momento fue decir, claro, son puntos de vista, son muy acertados, pero sería bueno de pronto también
abrirnos a una posibilidad de comprender de que este tema del conflicto por algo se llama conflicto armado, o sea, tiene mucha tela por cortar y pues ese fue el único momento así tenso que recuerdo que me enfrenté, porque el estudiante me dijo, no, usted está equivocado y igual uno no es que se las sepa todas, porque hay veces que uno aprende también de sus estudiantes y fue una oportunidad de aprendizaje muy valiosa porque también pude estudiar de alguna manera cuáles eran las acciones del gobierno para que también las incluyeran en los próximos debates. Claro. Y fíjate, le fue muy bien, maestro William, porque a mí un alumno aquí en México me hubiera dicho algo, no está equivocado, me hubiera dicho, está usted bien tonto, por decirlo suavemente en este conversatorio. Maestro Luis Antonio, por favor, ¿cuál fue el tema más grande como docente y cómo lo resolvió? Bien, bueno, la verdad es que mi actitud es más dialogante, entonces no noto a veces las agresiones que vienen por parte de los estudiantes hacia mí. Claro. Pero sí tuve una experiencia entre dos estudiantes, un estudiante que tenía ya cantidad de problemas en el colegio, de indisciplina, también problemas familiares, y con cualquier falta pues lo expulsaban. Claro. Y en ese momento en el aula de clase fue algo de minutos, se dio el conflicto, pero se pasó a la agresión, es decir, no hubo momento de que alguien mediara, de que yo pudiera mediar, eh, dialogar el conflicto, el problema, y lógicamente con esa actitud agresiva, pues el estudiante fue expulsado. Entonces, lo tengo ahí en el recuerdo por la posibilidad de que él se diera esa oportunidad de dialogar y así no ser expulsado de la institución. No, al final del día pasan en segundos las agresiones. No, uno no puede a veces ni leer porque está pendiente de enseñar, calificar, revisar, organizar y pasan en momentos tan pequeños que no puede uno anticiparse y llegar a buscar una solución mucho más pacífica o mediar, como bien dice el maestro Luis Antonio. Maestro Luis Miguel Pérez Duarte. Muchas gracias, Estefano. Afortunadamente no puedo yo decir un conflicto que yo lo pueda traer ahorita y explicarlo. Lo que sí yo puedo decir es que cuando hay algún desacuerdo con algún alumno, yo tengo una política muy personal, es nunca renuncies a un alumno. De cualquier manera, yo tengo que buscar la solución para lograr encaminarlo, para lograr convencerlo, para lograr que se logren los objetivos. El problema es que muchas veces el propio alumno no sabe cuáles son los objetivos. Y el alumno pasa por muchos problemas y que le generan un conflicto. Por ejemplo, la intolerancia. No sabemos cuál es de dónde viene, cómo está formado desde casa y eso le genera conflicto. Entonces uno tiene que ir más allá y va muy de la mano con lo que preguntaba Alan Ortiz y contestó Lalo, ¿sí? Uno tiene que acercarse más allá de lo que el escritorio del aula te marca para poder comprender cuál es la necesidad de esa persona. Un muchacho que llega de escuela bachillerato, inicia su carrera universitaria, se encuentra con un ambiente totalmente diferente donde hay normativas institucionales diferentes, con exigencias diferentes, y eso causa conflicto y muchas veces causa problemas entre el alumno y el maestro. Lo que yo hago es simplemente tratar de acercarme a ellos. Y gracias a Dios nunca he tenido la necesidad de renunciar a un alumno y espero jamás, porque sí pongo mi 100% de empeño en nunca renunciar a ellos. Y eso creo que me ha ayudado para tener la gracia de poder decir ahorita que mi problema más grande con un alumno es tenerlo que llevar a una revisión de examen y convencerlo de que estaba equivocado. Claro. Hasta ahorita. Esperemos que todo siga igual, ¿verdad? Sí, sí, porque sí se vuelve complicado. Y qué bonitas palabras, maestro Luis Miguel, porque al final se olvida muchas veces porque es el mismo problema, renunciamos a él. No, no, es que en casa,
¿cómo dicen la frase esta de que dicen que la escuela es para aprender y en la casa se educa? ¿O cómo es que dicen? Algo así de que se educa en la casa y se enseña en la escuela, ¿no? Yo creo que al final, como escuela, tenemos la responsabilidad también de educarnos. Tenemos más de 8 horas con nosotros, muchos adultos, que somos el ejemplo de ellos. Juntos podemos educarlos también. Y con respecto a la pregunta que les hacía hace rato, me gustaría complicarlo un poquito más para el doctor Manzanares, dado su experiencia en años en la educación. Dice Naín José Beltrán que si han tenido alguna vez dificultades de conflicto con un alumno de carácter agresivo, ¿cómo darle solución a eso? Mira, sí me he enfrentado con algunos alumnos agresivos a lo largo de mi trayectoria académica. Yo lo que busco es tratar de encontrar una solución en donde se ganen ambas partes. Ya cuando el alumno te llega a la oficina o a tu aula o a donde tú estés dentro de la institución con su papá o con su mamá, dependiendo del nivel educativo, quiere decir que el conflicto para él ya escaló a determinada manera que siente que no va a poder avanzar y tiene que llevar a su papá Claro. para que su papá lo ayude. Y es momento, en ese mismo momento, donde tú tienes que aprender a revisar actitudes de los dos, tanto del papá como del estudiante, sí, y empiezas a entender muchas cosas. Llegó el momento en que este chico, obviamente no va a decir su nombre, pero se levanta de la silla, busca acercarse a mí y me dice, es que yo no he aprendido nada contigo. Y el papá le dice, tranquilízate porque hay gente que le gusta sentirse iluminado con tu luz. Esa fue la respuesta del papá. Y obviamente el muchacho, el joven, estaba en bachillerato, pues se sintió todavía un poco más empoderado. Claro. Y me reiteró, es que contigo no he aprendido nada. Es una clase de historia del arte. Y bueno, pues empezó mi diálogo con él a preguntarle cosas sobre la materia. Y que me platicara sobre el periodo neoclásico, el periodo clásico, el isabelino, el barroco, y me empezó a dar respuestas. ¿Por qué no aprendiste? Y la siguiente pregunta fue, ¿esto dónde lo aprendiste? Ya tenías antecedentes de estudiar arte, de conocer todos los procesos históricos y demás. Y se volteó a ver al papá como diciendo, ayúdame, papá. Di algo, papá, por favor. Y le contestó, respóndele al maestro. Dice, pues no, lo aprendí en su clase. Dije, bueno, entonces sí aprendiste. Y en ese momento se bajaron los humos, se bajaron las tensiones, se bajó el estrés. Y algo que yo considero siempre ayuda, Stefano, Luis, William, Luigi, el que no se nos olvide es que nosotros también fuimos alumnos. Porque nosotros también pasamos por todos esos procesos, pasamos por preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, la carrera y demás. Claro. Y así como se comportan hoy en día, así nos comportamos nosotros. Realmente los seres humanos no traen un chip distinto, o sea, no es el chip de la tecnología, no es el chip no. O sea, el cerebro humano no ha cambiado en los últimos 300 años. Y hablamos de conflictos y los conflictos se dan desde que Platón explicaba sus grandes obras a sus escuchas. Entonces, por eso hay que ver cómo le podemos dar soluciones sin entrar en un pleito. Claro. Porque, si mal no recuerdo, lo dijo Luis Miguel al principio, ¿no? Para pelear se necesitan dos personas que quieran. Sí. Con una que no quiera, se acabó el pleito y se acabó la discusión, aunque el conflicto se quede. Claro. Yo muchas veces le pongo a mis alumnos un ejercicio, no sé en Colombia si se llame igual, el famoso juego de los gallitos, en el que se entrelazan las manos de las personas y la idea es a ver quién aprieta más el dedo pulgar al otro en un tiempo determinado. Entonces les puedes poner 30 segundos de a ver quién. Y lo que vas a ver es a tus alumnos pelear por todos lados para tratar de agarrar el dedo pulgar del otro. Claro.
Entonces, y esa es una competencia, porque siempre buscamos competir y nuestro sistema educativo latinoamericano nos enseña a competir. Claro. Estamos compitiendo por una calificación, competimos por ser el mejor, competimos por ser más inteligente o el más listo, pero no estamos acostumbrados a ganar. Entonces, cuando pongo este ejercicio en comunicación con el estudiante, le digo, mira, vas a ganar tú y voy a ganar yo. Tú apriétame y después te aprieto yo. Me aprietas tú, te aprieto yo. Entonces vamos a estar, a final de cuentas, no en una competencia, sino en una sinergia en donde ambas partes estarán ganando por el tiempo que sea necesario y así nos podemos pasar. Entonces, todo depende tú también cómo te enfrentas a ese conflicto con agresión o sin agresión. Y bueno, sin la agresividad, en alguien tiene que caber la prudencia. Y por lo general en el maestro es donde debe caber la prudencia, darte la media vuelta y retirarte. Totalmente de acuerdo, y es cierto. Qué buen ejercicio, se lo voy a robar. Discúlpeme, le voy a robar el ejercicio. Voy a decir que fue mío y que yo me lo inventé para verme bien en mi escuela, pero fíjense que me surge una duda con respecto a lo que decía doctor González. A veces escucho a mis compañeros, colegas de muchos colegios en los que he trabajado que dicen cosas como, es que los alumnos deberían ya de saber esto, es que los alumnos deberían tener esas habilidades desarrolladas, es que eso se ve desde tal grado y no nos detenemos a enseñarlo otra vez. Entonces, creo que también es parte de la creación de conflictos dentro del aula, el no asumir responsabilidades porque creemos que no son nuestras. ¿O qué opina de esto, maestro William? Sí, es que digamos que en el aula hay unos roles, ¿no? Entonces, dentro de esos roles, cada quien busca cumplir un propósito. El maestro dar sus clases, el estudiante seguir el conducto de su maestro, los directivos cumplir sus funciones, y entonces se convierte en un proceso de que cada quien va a la escuela o dentro del aula a cumplir un propósito. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento donde cuando se rompe ese punto de equilibrio, en que de pronto no se dan los manejos adecuados frente a las situaciones o a las diferencias o a los desacuerdos, o como planteó el maestro Manzanares, Sí. que decía que a veces no es solo querer ganar, sino saber ganar. Entonces, es importante esto y se hace necesario en nuestras aulas, porque de esa manera podríamos estar en escenarios de convivencia pacífica, en Claro. escenarios de resolución de conflictos y, y pues bueno, no escalar el conflicto a etapas de violencia. Claro. ¿Y cómo enseñar esto que están diciendo acerca de ganar, de colaborar, de cooperar, de atravesar el conflicto en vez de chocar con él, maestro Luis Antonio? Bien, ahí tenemos que, en cierta manera, los estudiantes educarlos, ¿no? Es decir, usted bien lo planteaba, la responsabilidad propia es del hogar, pero los Sí. maestros hoy asumimos parte de esa formación humana, ¿no? Sí. Y hay que brindarles herramientas, es decir, aquí, por ejemplo, en Santander, el departamento aquí en Colombia, suele ser como temperamentos fuertes, tanto el hombre como de la mujer, eh, llevar unas estrategias donde el muchacho aprenda a dialogar, ya que a lo mejor en la casa con su familia no dialogan, sino después de un conflicto viene la agresión por parte del padre de familia hacia el niño o entre ellos. Entonces es quitar esos esquemas de decir, vea, brinde la oportunidad de dialogar con el otro y plantear su punto de vista y ver el otro qué siente, cambio de roles, y eso ayuda, ¿sí? Lógicamente es un ejercicio fuerte, considero yo es un ejercicio fuerte romper esos esquemas de educación pues que vienen de sus hogares, donde lastimosamente pues por motivos laborales tampoco lo ejercen los padres de familia, y tampoco es echarnos las culpas unos a los otros, sino de afrontar esa cuestión. Claro.
Entonces, por lo que entiendo de todos ustedes, la comunicación es lo que se necesita tener de forma efectiva en el aula para evitar conflictos o para atravesar los conflictos de forma positiva. ¿Cómo enseñamos entonces a que exista una buena comunicación dentro del aula, maestro Manzanares? ¿Cómo? Mira, ese es de prueba y error, considero yo. Lo que te funcionó hoy no forzosamente se va a ayudar mañana, ¿eh? Claro. Porque retomamos la plática inicial. Son momentos y contextos distintos y son situaciones que a lo mejor el alumno vivió antes de llegar al aula. Okay. Y lo que hoy funcionó no quiere decir que te vaya a funcionar mañana. Lo que a mí me funcionó con este chico que les platiqué hace un momento no quiere decir que me vaya a funcionar si se me vuelve a presentar. Todo va a depender del momento en el que te encuentres y cómo logres tú como maestro identificar esas situaciones, y son habilidades que se van desarrollando con el tiempo. A final de cuentas no hay un librito, no hay un libro, no hay un manual. Sí hay técnicas didácticas, hay teorías del aprendizaje, hay pocas teorías de la enseñanza, están las técnicas docentes, pero los libros no te dan la experiencia, los libros no te enseñan a enfrentarte a las situaciones. Eso lo tienes que vivir con la experiencia, y la experiencia te va a ayudar a ir encontrando momentos específicos para tratar de solucionar algún problema. Insisto, aquí lo hemos dicho, es buscar la solución de manera creativa. Y ahora quizá, y bueno, lamento no coincidir con Luis Miguel, porque hay momentos desde mi punto de vista en el que el alumno te dice suéltame. Es decir, hay momentos en el que no debes de tener el apoyo al estudiante, pero después de cuánto tiempo, y cuando el estudiante se convierte en un lastre para los demás, cuando el estudiante se convierte en peso muerto para todo el grupo, por situaciones que a lo mejor está en una institución, que la institución no es para ese alumno. Claro. O el alumno no es para esa institución, y estaría a lo mejor más cómodo en un modelo distinto. Okay. Entonces, yo sí considero que puede llegar un momento en el que dices, hasta aquí llego contigo, mejor retírate, porque estás impidiendo el crecimiento de todo el grupo. Wow. O sea, si tú vas subiendo una montaña y te van llenando de piedras la mochila, pues va a llegar un momento en el que tú no vas a poder avanzar. Claro. Pero tampoco vas a poder ayudar a los demás a que escalen la montaña contigo. Entonces, esas piedras se convierten en un lastre y tienes que empezar a quitar lastre para que puedas seguir avanzando. Okay. ¿Derecho a réplica, maestro Luis Miguel Pérez Duarte? ¿Micrófono? Listo. Y entiendo perfectamente lo que dice Lalo. Lo puedo llegar a entender perfectamente bien. Simplemente es una manera muy personal. Es un alumno que crea conflicto, para mí se convierte en un reto muy especial. Y yo no sé, a lo mejor soy muy paternalista en ese sentido. En el momento en que yo decido, o incluso con pensamiento utópico, rescatarlos, ¿no? Quizás no es mi papel rescatar a ese tipo de alumnos, pero lo que sí puedo decir es que yo doy mi 100%, y por supuesto, llega el momento que puede romperse esa liga, Claro. pero yo, en mi manera paternalista o soñadora quizás, yo trato de abrazar lo más que puedo para sacar el problema adelante, ¿no? Ya, bueno, si no se puede, cuando menos puedo dormir tranquilo de decir, hice todo lo que pude, ¿no? Diría Alex Sintek en una canción, soy un idealista en bancarrota con expectativas. Así me pasa por lo menos a mí con la docencia. Y así me siento, en verdad, así me siento de repente cuando das todo y te esfuerzas y quieres comprender y ser empático con el alumno, maestro, directivo y con todos para que estemos en la comunión para sacar adelante a un alumno, y uno no quiere.
Porque cuando uno no quiere, no importa lo que tú hagas, a veces cae todo el proceso de enseñanza-aprendizaje abajo. Y me gustaría leer comentarios de la gente. Dice Janet Sainz, recuerdo en mi séptimo semestre de Derecho, donde un alumno el primer día de clases entra con una cachucha, pantalón corto, camisa sisada, es decir, sin manga, mostrando sus grandes músculos. Y de plano puso los pies encima del escritorio. Recuerdo que el docente tomó sus libros y sin mediar palabras salió del aula. El alumno al cabo de 10 minutos salió y alcanzó al profesor. Luego entraron y el docente explicó que para él fue una falta de respeto a tan digna carrera de Derecho y sus compañeros. Al siguiente día el alumno llegó totalmente organizado y todos le dimos un aplauso. Fue una manera de resolver un conflicto. Gracias por tu comentario. Dice Naín José Beltrán, para que exista una buena convivencia en el aula, yo diría que el docente no solo debe educar, sino que también debe relacionarse con el alumno y darle una cierta confianza para que el alumno sienta la posibilidad de acudir a su segundo hogar, que es la institución educativa. Muy interesante lo que dice. ¿Qué opinan al respecto, Luis Antonio? Sí, es decir, tenemos que aprovechar esos momentos que tenemos con el muchacho, ¿no? Es decir, Claro. como docentes, yo creo que sentimos esa responsabilidad y me uno un poquito a Luis Miguel. Ser rescatadores porque no sabemos el muchacho a 5 a 10 años, su futuro, si va a ser las calles, las drogas, etcétera. Entonces, hay una responsabilidad moral, considero yo, en el docente. Por tanto, es un acercamiento, pero yo aquí sí difiero un poquito en torno a ese acercamiento de amigos, pero no el amigo que apadrina y que lo empuja hacia el abismo. Es decir, sino el amigo que le dice, oye, hasta aquí llegamos, oye, lo que está haciendo no es conmigo, no es con la institución, no es con sus compañeros, sino el amigo que de verdad pues corrige, ¿no? Y aquí pues hay un punto de autoridad frente al docente, frente al estudiante, como la autoridad que tiene el padre de familia con su hijo. Es decir, podemos ser muy amigos, pero la autoridad soy yo. Es decir, cada uno mantiene ese rol. Bueno, y retomando un poquito lo que decíamos al principio acerca del aula como este experimento social, les tengo una pregunta que me parece interesante también. Nosotros podemos planear que exista conflictos dentro del aula para así enseñar o inclusive planear para evitar conflictos dentro del aula. ¿Qué opina, maestro Luis Miguel? No es que busquemos no tener conflictos, porque ya quedó claro que desde que vivimos en una sociedad va a haber conflictos. Eso es innegable. Claro. Lo que tenemos que aprender es a buscar la mejor solución posible. Y para esto hay una tesis, por cierto, de un colombiano, un filósofo colombiano, déjeme buscar su nombre, no me lo sé de memoria, Julián Armando Díaz Salamanca, y él habla de la justicia restaurativa dentro del aula. Y esta justicia restaurativa busca la restauración de los posibles daños a través de una reconciliación. Es inmensa este pensamiento, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar situaciones para restaurar a través de una reconciliación? Y yo lo quiero pensar de esta manera. Un profesor, un maestro, siempre va a encontrar resistencia, en muchos casos, a que el alumno entienda cuál es el camino por el que uno pretende llevar. Okay. Y esa resistencia es una oportunidad y crea un conflicto, ¿sí? Esa resistencia es una gran oportunidad para tratar de generar a través del diálogo una restitución de los posibles daños causados, ¿sí? No tenemos que ser extremistas a pensar que un daño es un ojo morado o un jalón de barba, ya no digo pelo porque pues no tengo, ¿verdad? Pero sí, o sea, son grandes oportunidades que tenemos y todos los que hemos tenido la dicha de estar enfrente de un aula y más ahorita en sistema virtual, encontramos una gran cantidad de estos alumnos que presentan esas resistencias que generan conflictos y son oportunidades que nosotros tenemos para poder afrontarlos y enseñarle al alumno cómo se debe de afrontar una situación. Porque tenemos que pensar algo.
Los alumnos tienen que salir preparados para una vida real. Las aulas son, yo tengo un ejemplo que le doy a todos mis alumnos. Ustedes ahorita están en una pecera y están cuidados, les ponen su luz, les miden el pH, les dan su alimento. Pero dentro de muy poquito esa pecera va a ser tirada en Villa del Mar. Villa del Mar es una playa que está aquí en Veracruz. ¿Sí? Y van a tener que nadar contra tiburones, contra contaminación, contra un chorro de cosas adversas. ¿Cómo van a solucionar los conflictos si ustedes no piensan que la vida no es estar encerrado en una pecera? Okay. Entonces, son grandes oportunidades. Hay muchas tesis, hay muchos pensamientos acerca de cómo se deben de solucionar conflictos, pero yo considero que si un docente que se preocupa por prepararse, por tener un poquito de sensibilidad para poder detectar esos conflictos, podrá siempre alcanzar, o cuando menos en un gran porcentaje, los objetivos, que son crear personas sanas, personas preparadas para enfrentarse a un mundo real, donde van a enfrentarse a no un conflicto chiquito, a 1000 conflictos que van a tener que estar preparados para solucionar. Para que me traigas a mí el punto de forma concisa, entonces entiendo que el docente debe, Luis Miguel, crear en un espacio donde el alumno pueda sentirse seguro para utilizar su creatividad al resolver problemas de la vida diaria. ¿Es lo que entiendo más o menos? Es simplemente ponerlo en un contexto de realidad. Sí. Te estás preparando para esto. ¿Sí? Sí. Es simplemente ponerlos en un contexto de realidad. Y sí, protegerlos para que vayan evolucionando, para que vayan creciendo de una manera académica. Sí, y vayan teniendo armas para poderse defender allá afuera. Claro, porque al final del día, si un alumno se siente indefenso ante esta situación, lo va a frustrar más y va a querer dejar de vivir ese tipo de situaciones, ¿no? Así que estoy de acuerdo contigo. Ahora, una pregunta que yo creo que sacó muy bien ahorita el maestro Miguel Pérez Duarte con respecto a las aulas virtuales. Ahora el Zoom, el Meet, el Microsoft Teams se han vuelto nuestras aulas. Son nuestros lugares físicos de clase. Mi pregunta es, ¿van a existir más o menos conflictos en las aulas en la virtualidad, en las aulas virtuales? ¿Qué opina maestro William? Bueno, primero que la virtualidad, digamos, en la educación secundaria o la educación media, es un nuevo reto que tienen las instituciones educativas, los maestros, porque es adaptarse a un modelo que no se estaba preparado para hacerlo, más porque para acceder a este tipo de herramientas de aulas virtuales se requiere unos digamos, condiciones mínimas para que el docente pueda impartir su clase y también para que el estudiante pueda recibir su clase. Entre esas condiciones, una buena computadora o tablet, acceso a internet y pues tener, por supuesto, un lugarcito acondicionado donde uno pueda sentirse bien para hacer su clase. Pero ¿qué sucede? Que la realidad es lamentable. Gozamos de un pésimo servicio de conectividad. Gozamos de que muchos de nuestros estudiantes o de los docentes pues dejaron digamos, pasaron de una pizarra a una aula virtual que les tocó adaptarse y hasta pagar asesorías en muchos casos o pagarle a una persona para que lo ayudara a manejar estas herramientas virtuales. O sea, son otros gastos que surgieron por una condición actual. ¿Qué sucede? El conflicto, ahora hay más complejidad en el conflicto. Claro. ¿Por qué? Porque está el conflicto de interés en que de pronto esa persona quiere recibir su clase, pero ese día no hay internet, no hay servicio de energía, o el computador se dañó, o no tengo computadora.
Entonces, detrás de estos conflictos que se están generando, también pienso que hay unas oportunidades externas, es decir, que hay unas autoridades que pueden incidir en la educación, tanto primaria como secundaria, porque, por ejemplo, yo estoy haciendo un posgrado virtual, pero el hecho que esté haciendo el posgrado virtual no me quita nada que sea igual a lo presencial, porque la disposición de aprender es de mi parte. Pero sí, en el caso de un estudiante de segundo grado o de preparatoria, como hablan en México, ¿qué se espera de ese estudiante que de pronto entraba a internet? Era para ver el Facebook, para ver Instagram o para ver los videos graciosos, y ya sabe que la computadora o el celular o la tablet es para divertirse, más no para tenerlo como una herramienta de aprendizaje. Entonces, usted que de pronto cursó sus estudios de especialización o maestría, sabrá que en ese momento usted se ajustó porque usted vio en la computadora una herramienta de aprendizaje, una herramienta de apoyo. Pero un estudiante me repito el tema, de segundo grado de preparatoria, ve la computadora es como una herramienta de diversión, de entretenimiento, ahora con plataformas que hay, que me reservo el nombre, pero hay muchas plataformas que usted simplemente accede y tiene videos, música, muchas cosas. Entonces está hablando el profesor y me estoy viendo una película. Entonces los conflictos trascienden. Claro. O sea, la virtualidad no va a estar alejada de conflictos. Cierto. De alguna manera esos conflictos, yo perdonen que me extienda ahí, pero de alguna manera esos conflictos nos hacen aprender, nos hacen centrarnos en que ya el mundo va cambiando, y miren que la globalización ya nos lleva muchos años, y cómo es posible que apenas es que nos estamos adaptando a las tecnologías, cuando esto es un tema de ya muchos años. Entonces, pues bueno, hay retos, hay condiciones, pero lo importante es asumirlos y de alguna manera enfrentar estas condiciones positivamente. Me gustaría hacer 3 comentarios con respecto a lo que dijo maestro William. El primero, tiene toda la razón. Yo le digo a mis alumnos que tenemos un aparato donde tenemos toda la información del mundo y lo usan para ver memes y videos de gatitos. Para eso utilizan el teléfono. Y aquí está toda la información del mundo. Segundo comentario que le gustaría hacer, es cierto, apenas estamos adaptando a la tecnología para la enseñanza, porque este conversatorio, maestro Luis Miguel, me debe un zape, este conversatorio se pudo haber hecho hace 2, 3, 4 años, pero al no estar acostumbrados a tomar esas herramientas, nunca se nos ocurrió. Cuando pudimos haber colaborado hace mucho tiempo atrás, y es una reflexión que acaban de hacer ahorita, gracias a usted. Y por último, le preguntan en el Facebook, dice, doctor William, a propósito del tema, ¿podría disminuirse los conflictos ya que la comunicación no verbal, que es una forma de crear los conflictos, desaparece? ¿Qué opina al respecto, doctor William? Bueno, hay una escala de, si no me equivoco, del autor Membra, y no sé si el profesor Luis Antonio me ayuda ahí, pero que nos dice que la comunicación del ser humano tiene unas etapas. No solamente es el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal y también el tono de voz. O sea, son 3 aspectos: lenguaje verbal, el tono de voz y el lenguaje corporal. Y resulta que en esa expresión de diálogo, Sí. pues a veces no, ese es un elemento, el lenguaje verbal es un elemento, pero yo no puedo estar hablando, pero sencillamente yo hago una cara de furioso. Bueno, yo no sé hacer una cara de furioso porque poco a poco he estado furioso, pero creo que es como así, no, eso es como de miedo, pero yo me imagino así una cara como de rabioso, algo así. Claro. No sé si el profesor Luis Miguel o el profesor Manzanares me ayuda a hacer una cara rabioso, pero ellos no tienen que hablar, simplemente con su expresión. Yo puedo decir que él no se siente a gusto o no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Entonces, son cosas que hay que analizar. Eso es un punto importante, el lenguaje verbal, porque
Yo puedo sencillamente hablar y estoy así estático. Resulta que el conflicto en el aula está el lenguaje verbal, pero el corporal es esto, lo que me va a decir, mis gestos, mis expresiones, y el tono de voz también va a influir, aunque aquí la tendencia más fuerte es en el lenguaje corporal porque es el que dice todo. Entonces el tono también de alguna manera puede generar un conflicto porque hay personas que de pronto sienten que cuando les hablan fuerte es que me está regañando, profesor, o es que así no se debe tratar a un estudiante, no, simplemente que cada ser humano, por eso es que yo digo, hay un autor que me agrada mucho que se llama Rafael Grasa, es un español que es el presidente del Instituto Catalán de Paz, y él dice que los conflictos son algo armonioso, amoroso, que nos permiten vivir de una manera distinta, meternos en un escenario donde realmente reflexionamos, donde realmente desaprendemos y aprendemos. Entonces, pues básicamente decirles que aunque existe un componente que es el lenguaje verbal, pues también hay dos componentes que influyen, que es la expresión corporal y el tono de voz. Entonces, son los aspectos. No, yo les quiero mostrar mi cara de furioso. Mi cara de furioso es esta. Así me pongo mi cara de furioso. Pero al final del día es cierto, ¿no? El hecho de que perdamos nosotros el componente del lenguaje corporal, yo siento que el lenguaje corporal es universal. No lo podemos ocultar, ¿no? El tono de voz, a mí me decían mis alumnos que yo hablaba golpeado, y pues así hablo, perdón. O que gritaba mucho, pues no, así es de potente mi voz. No, pues no, y siempre había conflictos por eso. Y se han eliminado ahorita con el Zoom. Ahora sí, vámonos a la parte lamentablemente triste para mí porque yo he aprendido muchísimo, me llevo muchas conclusiones personales como docente y como ser humano, gracias a todos por esto, pero me gustaría escuchar sus conclusiones, ¿qué nos pueden decir que aprendimos el día de hoy en este conversatorio? Casi lo digo mal. Luis Antonio, adelante, maestro. Bien, pues agradecer a mis compañeros maestros, que la verdad que estos ejercicios son muy valiosos hacerlos entre colegas y lastimosamente las instituciones, dentro de las mismas instituciones, a veces no lo hacemos, ¿sí? Estos conversatorios, estos planteamientos, estas experiencias, se enriquece uno, se enriquece el otro y lógicamente pues podemos llegar a muchos más maestros que lógicamente pues estarán conectados y lo verán después, donde se les abren a ellos luces de todo lo que nosotros hemos planteado. Yo sí quiero terminar pues agradeciendo a la universidad, agradeciendo a los colegas y también decirle a los maestros que el tema del diálogo, eh, ejercitar al estudiante el diálogo, nos ayuda y ayuda a bajar los conflictos, porque yo creo que en las venas de los estudiantes está el tema del debate. Ellos el debate lo llevan en los genes y a toda hora es debatir y a toda hora es enfrentarse con el otro en ideas, etcétera. Pero llegar a un acuerdo donde ni usted gana ni yo gano, podemos llegar a un punto común y a partir de ahí construir y eso genera sociedad y más en esas culturas violentas, ¿no? Aquí Colombia, pues, llevamos una herencia grande de violencia, donde tenemos que apuntarle es al diálogo, ya dejar el debate a un lado, ya el debate lo hemos trajinado como maestros con nuestros estudiantes demasiado, los estudiantes nos piden, nada más pisamos un aula de clase, ellos piden, profesor, hagamos un debate, ¿sí? Es decir, eso lo llevan ya en los genes, pero tenemos que, la invitación que hago es ejercitar en torno al diálogo. Muchas gracias. No se te oye, Parisi. Es que los engañé, quería ver si me ponían atención. Eso hago yo en mis clases virtuales con mis alumnos para ver si me están poniendo atención o nada, me están agarrando de todo, ¿verdad? Gracias, maestros, por decirme. Y les decía con el micrófono silenciado que el debate se ha vuelto como que el pan nuestro cada día, ¿no? Que se ha desvirtuado tanto que al final del día lo dejamos atrás.
ya no crece, ya no es crecimiento, ya es vamos a ir a pelear en vez de vamos a ir a construir. Conclusiones, maestro William. Bueno, primero agradecer al profesor Luis Miguel por su loable invitación a la Universidad de las Naciones, mi casa de estudios, que de verdad, qué agrado de poder compartir también mi experiencia en este importante panel, que de verdad ha sido maravilloso el intercambio de conocimientos por parte, por supuesto, del doctor Eduardo Manzanares, del doctor Luis Miguel, doctor Luis Antonio y nuestro excelentísimo director del panel, Stefano Parisis. ¿Verdad? Muchas gracias a todas las personas que han hecho sus comentarios. Me agrada mucho ver que cerca de 135 personas compartieron este diálogo y, y es hermoso ver esto porque sabemos que no solamente es en Colombia, en México, en Estados Unidos, sino que todos estamos en ese lenguaje de construir, en ese lenguaje de no apartarnos de nuestra realidad, porque lo importante es vivir la realidad y a partir de ahí construir. Creemos a veces que el conflicto está por fuera de nuestra realidad, pero no, es una realidad que debemos vivir y pienso que esa es la mayor reflexión que debemos llevarnos hoy, que ver las oportunidades detrás de estos conflictos, detrás de estos desacuerdos, de estas diferencias que se dan, hasta aunque el profesor Manzanares nos dio una diferencia muy importante sobre los problemas y los conflictos, hasta de los problemas, doctor Manzanares, uno aprende y también desaprende porque no siempre vamos a ganar. Claro. Entonces, yo no hago nada diciendo, no, es que yo soy el más, la persona más rabiosa del mundo, con eso me lo llevo hoy, traté de hacer mi cara rabiosa, no me funcionó, pero digamos que soy la persona más rabiosa y el profesor Luis Miguel me podría decir, no, tú no eres más rabioso soy yo. Y a partir de eso puede generarse un conflicto porque no estamos en desacuerdo. Pero miren que lo bonito es al final tener una sonrisa de satisfacción de que rabioso, ambos somos rabiosos, pero más rabioso el profesor Luis. Entonces, es un decir, no es que el profesor Luis se haga rabioso, es un gran maestro, pero vale la pena aquí que dicen mis fans. No, gracias, no, gracias a todos, vale la pena sonreír y que los conflictos sean una oportunidad para vivir nuestra realidad. Yo no quería interrumpirlo, pero lo que decía tenía toda la razón. El maestro Luis Miguel sí es el más rabioso. Pero le damos la palabra al maestro Luis Miguel. Conclusiones del programa de hoy. Muchas gracias, Estefano. Gracias por el título. Pues yo primero que nada quiero agradecer profundamente a Luis Antonio, a William, a Lalo. Por ahí mi padre un día me dijo, júntate con gigantes y cuando menos le llegarás a la cintura. Y conversar con ustedes en esta noche de este tema que a mí me apasiona, que es la educación, pues siempre enriquece, me llena de emoción y de orgullo tener la oportunidad de aprender porque la persona que, como decía Lalo al principio, ¿no? Que cree que ya sabe todo, pues ya perdió, ¿no? Entonces, tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir encontrando estas oportunidades como por ejemplo ahorita con Colombia, con la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia y agradecerles infinitamente que me hayan dado la oportunidad de aprender de ustedes y aprender sus puntos de vista, compartirlos y bueno, pues haber logrado este conversatorio que creo que fue muy provechoso y esperando sobre todo que los que nos escucharon hayan sacado algo positivo, porque de eso se trata esto. Muchísimas gracias a todos
Espero volverlos a ver muy pronto y muchísimas gracias a todos los que nos hicieron el favor de vernos, de compartirnos y de comentarnos, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, de verdad, infinitamente agradecido. Así es, igualmente pienso igual, maestro Luis Miguel. Gracias a todos por vernos, por compartirnos y por ayudarnos a construir este conversatorio. Maestro Eduardo Manzanares, doctor, díganos conclusiones del programa. Gracias nuevamente, Estefano. Muchas gracias, colegas. Gracias por estar aquí y por aceptar sobre todo este esfuerzo y esta comunicación virtual que se estableció gracias a Luis Miguel Pérez Duarte, gracias Luigi, y muchas gracias Luis Antonio, gracias William, por este aprendizaje que me llevo el día de hoy, al igual de todos los que nos han comentado a través del Facebook. En verdad es un crecimiento enorme. Hoy soy un puntito menos ignorante que hace casi hora y media. Y seguiré siendo ignorante. Eso es parte de mi ley de vida. Si un problema no tiene solución, ¿para qué te preocupa? Y si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupa? A final de cuentas, los problemas siempre van a existir y coincido, William, los problemas también te ayudan a crecer y me quedo con esa frase de desaprender. El problema también te sirve para eso. Y el conflicto, ya lo vivimos, a forma de conclusión, es algo natural y es algo positivo que se dé dentro del aula y fuera del aula. Lo más importante es cómo resolver ese conflicto y cómo crecer, cómo dar ese paso, cómo subir un escalón más en el aprendizaje, en el conocimiento, en el desarrollo de vida, porque a final de cuentas nosotros nos vamos y los que hoy están en las aulas van a ser los responsables de reparar todo lo que nosotros hemos echado a perder. Así que dependerá de nosotros la formación que estamos dando hoy a los chicos que mañana van a estar en nuestro lugar para que ellos a su vez hagan lo propio con los chavos que todavía no nacen. ¿Cómo les va a tocar este mundo? La verdad no lo sé. Lo que sí sé es que si estamos en este mundo, vamos a vivir en armonía y vamos a vivir en paz. Y sí quiero aprovechar estos momentos que a pesar de todo lo que estamos viviendo con todos los conflictos que estamos viviendo y toda la serie de problemas, el COVID-19, las lamentables muertes en todo el mundo, bueno, pues que cuidándonos tengamos unas felices fiestas decembrinas. Y muchas gracias por la invitación. En verdad, muchas gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Muchas gracias, maestros William, maestro Luis Miguel, maestro Estefano. Gracias encarecidamente. Muchas gracias, doctor Eduardo Manzanares. Es un honor siempre escucharlos. A Luis Miguel Pérez Duarte, a Eduardo Manzanares y hoy a Luis Antonio Caballero y a William Velázquez. Fue un placer escucharlos y me gustaría resumir en 3 pequeñas conclusiones lo que aprendí de ustedes el día de hoy y yo creo que lo que aprendió la audiencia también con ustedes el día de hoy. La primera, la palabra conflicto no debe tener una connotación negativa. Al contrario, debe ser una experiencia que se debe usar para enseñar y aprender. Segundo, que nosotros como docentes debemos de poner condiciones seguras para que el alumno pueda atravesar los conflictos y no se quede estancados en ellos. Y por último, que debemos ser apasionados por nuestros alumnos y entenderlos de forma empática, porque es que reaccionan de una manera o de otra. Hoy sé cómo lidiar con un conflicto dentro del aula gracias a ustedes, se los agradezco muchísimo y espero que todos los que nos escucharon el día de hoy nos ayuden a aplicar todo lo que vimos aquí al aula, a la vida real, para así aprender un poquito más. Y les recuerdo, Censura Cero todos los jueves y sábados, los jueves de 7 a 8 de la noche y los sábados de 6 a 7. Y me gustaría despedirme con la frase que siempre digo, que aquí no solamente estamos para enseñar, sino también estamos para aprender, pero sobre todo para crecer juntos como sociedad. Soy Estefano Parisi. Nos vemos en el próximo conversatorio.